¿no? Todo lo que ya hemos visto para para que no se nos olvide. Primeramente, pues vimos los pronombres personales, después vimos los verbos irregulares, verbos regulares, posteriormente vimos los prefijos para los verbos regulares, prefijos para los verbos irregulares y los pronombres personales. Los pronombres personales son en singular en primera persona es yo, Nehua, en segunda persona, Tehua, y en tercera persona del singular es Yehua, él o ella. Y en plural, en primera persona, Tehuame, en segunda persona, Yehuame, y en tercera persona, Anmejuame. Posteriormente vimos algunos ejercicios de los prefijos. Nehua, que es ni, ti. En caso de los verbos regulares no tiene yehua, no tiene prefijo, y tejuame ti, anmejuame an, y amejuame ellos o ellas. Tampoco tiene su prefijo, y en caso bueno, en caso de yehuame no tiene. Y en caso de los prefijos de los verbos irregulares es nick, tic, ki, ti, an y ki. La clase pasada nos quedamos en los pronombres personales independientes. Prácticamente son estos, son los que ven en pantalla. Esos son los pronombres personales independientes, para que no se confundan. Es Nehua, Tehua, Yehua, Tehuame, Yehuame, Amejuame. Esos son los pronombres personales independientes. Y aquí los tenemos. Tenemos un cuadro de doble entrada. En la primera entrada tenemos los pronombres personales independientes. También vimos algunos variantes, ¿no? Cómo se dice en otras regiones, incluso en otros estados. Ya comentábamos la clase pasada. Y los pronombres personales ligados o prefijo de sujeto es ni, ti, ki, y esos son en singular, y en plural son ti, an y ki. Hasta aquí nos quedamos la clase pasada. Este, no sé si tengan comentarios, hicieron los trabajos, cómo sintieron estas actividades. Quiero que comenten para igual ir tomando nota y repasar lo que hace falta. ¿Qué más tiene? Ajá, Sí, perdón, en los pronombres, en esta última lámina o esta última parte que nos está mostrando con las líneas amarillas, esa, ajá. Ahí tenemos a Anmejuame como ustedes y a Yehuame como ellas o ellos, y en las anteriores están viceversa, están Anmejuame ajá, como ellos. O sea, ¿cuál es sí, entonces? es una pequeña confusión. Eh, Muy bien, ya lo notaron. Es, es esta parte, ¿no? Sí, ¿qué más? Ustedes, Yehuame, ellos,
aquí, miren, aquí está al revés. Exacto. Esta lámina. Si está, se dan cuenta. Este, este, y va a ir de este lado. Y Amejuame de este lado. Entonces aquí está mal, esta lámina. O si, si, bueno, le voy a modificar. Porque sí, ya me di cuenta, esto lo retomé de un libro y creo que está invertido. Entonces creo que tuvieron ahí un error, igual no me fijé, pero qué bueno que se dieron cuenta En y esta también, ¿qué más tenía? En la segunda también. ajá, en a ver, Aquí está bien, en la anterior. Ahí es, dejó- en esta. Aquí sí está bien, esa está bien. este está bien, ajá, Ajá, este pero está la de bien. arriba, ahí, ahí, ahí está, mejuame como ellos. Yehuame, sí, cierto, sí, sí, Amejuame, así queda. ¿Qué más? Sí, disculpen, es que como me fui guiando de la lámina, pero sí, ya me había dado cuenta, igual y una disculpa ahí. Bien, aclarado esto, es Yehuame, ellos, ellas, ustedes, Amejuame. Y está bien, Sí, en plural. Entonces, aquí, en plural, el pronombre personal ligado o prefijo de sujeto es ti, an y ki. Aquí tenemos unos ejemplos. En caso de ti más verbo y el pluralizador, por ejemplo, tinamaca, tinamaca. Ya juntamos la palabra y quedaría de esta forma, tinamaca. El otro an de amejuame, an más el verbo o sustantivo más el pluralizador es an, el verbo tlachpana y el pluralizador sería de esta forma, an tlachpana. Y tenemos el verbo, bueno, en yehuame, tenemos ki más el verbo o sustantivo y el pluralizador que es la y H. To- o Tenemos el ki, kitoka, kitoka. Ya lo juntamos y queda de esta forma, toca. kitoka, kitoka. Y de esta forma se van haciendo los verbos, perdón, los pronombres personales o prefijos de sujeto más el verbo y el pluralizador en caso del plural. Y en caso del singular es ni, por ejemplo, ya veíamos la clase pasada, este ejemplo, ni miquistli, soy la muerte.
Titeotzin, tú eres el honorable sagrada energía. Teotl, de, de Teotl. Teotzi viene de Teotl. Titonatiuh, tú eres el generador de luz y calor. Tipiltzin te Coutli, tú eres el señor niño. Este sería en, en Tehua. En Nehua es ni, en Tehua es ti y en Yehua es ki. Por ejemplo, en Yehua, Kikua. Este, estaríamos trabajando con el verbo kwa, Kikua. Yehua, Kikua, Yelot. Ella come elote. Ujú. Hasta aquí, ¿qué pueden comentar al respecto sobre esta actividad? Maestro, ¿me dejaría corregir, por favor, ahí donde estaba el error de este Ameguame? A mejor sí, claro, Sí, es, es en esa, creo, ¿no? es en este. En esa, sí. Ajá. Yehuame, ellos. Ujú. Ellos, Yehuame sería entonces. Ujú. Igual en esta parte. ¿En cuál maestro, perdón? En, del otro lado. Ah, ya. Lo siembra. Sí, gracias, Temas Jenny. Ajá. Entonces, igual en este. Bueno, lo voy a volver a subir, ya corregido, Ah, bueno, que no se confunda. sí, bueno, sí, sí, Tlaxtlahui, Temas Jenny. Ajá. Entonces, nos quedamos en esta actividad. Les comento si no tuvieron dificultad para procesar esta información. Miren, por ejemplo, para hacerlas
las oraciones, ya en algunas situaciones ya no es necesario, por ejemplo, ponerle en nejua. Ya con el ni más el verbo se haría la oración. Por ejemplo, ni, ni teotzin. Entonces sería yo soy el honorable, sagrada energía. Ni teotzin. Aquí está el ni. Es el pronombre personal que está ligado al verbo o en algunos casos al sujeto. Igual esto lo vamos a estar trabajando cuando veamos los diferentes tipos de sustantivos. Esto es un pequeño adelanto. Entonces así sería el pronombre personal ligado más el verbo y se hace la oración. Si se fijan que la lengua náhuatl es aglutinante, ¿no? Con con el pronombre más el prefijo de sujeto o verbo, podemos hacer una oración largo en español. Sí, adelante. Sí, tiene, perdón. El verbo ser está implícito Sí, porque, sí, está implícito sí ya. está Si digo un implícito. sustantivo después, tengo, Ajá, sí, ok. La sí, sucama. quema. Bueno, no sé si ya no hay más dudas. Si no, nos pasamos al tema de hoy, que son la conjugación de los verbos en presente, pasado y futuro. Antes no sé si tengan comentarios respecto a estas actividades. Le digo que este archivo lo voy a ir formando de acuerdo a cada clase. Al final lo vamos a volver a compartir y lo vamos a estar compartiendo en cada clase con el agregado de la clase. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Cuál temas, Tiani? ¿Qué más? Para ¿Cuál? ¿Qué más? adelante. Entonces, si no hay dudas respecto a estos trabajos, pues pasamos a la actividad de hoy, que, que es la conjugación. Tenemos, no sé si alcanzan a ver ahí en pantalla, si se ve bien, si no para aumentarle de zoom. Sí, por favor, temas, Tiani, porque sí es un poquito difícil. Ahí está. Las Tlawi. Ujú. ¿Qué más? Entonces vamos a ver la conjugación de los verbos en náhuatl. Dice que en náhuatl también tenemos la conjugación de los verbos regulares, que son los que se muestran aquí en pantalla de color verde, y los verbos irregulares que están en color amarillo. Ustedes, conforme vayamos
Analizando cada uno de ellos, se van a dar cuenta qué es lo que diferencia de uno de otro. Tenemos lo que es la raíz verbal, tenemos algunos ejemplos y el primero es maca, que se refiere a dar. Puede ser bueno, aquí se le hizo en singular y en plural. Por ejemplo, en el primero, que es el presente, temaca, que es un verbo irregular, porque tiene el prefijo nick, tiene el prefijo nictemaca, doy, tiene el prefijo nictemaca, y en plural, tictemaca, damos. El pasado es nictemacac, di, ya lo di. Y en plural, tictemacaque. En futuro, nictemacas, daré. En plural sería tictemacasque, daremos. Y tenemos el imperfectivo, que es nictemacaya, daba. Y en plural, tictemacaya. El imperfectivo también lo podemos conocer como, bueno, lo conocemos como copretérito. Nictemacaya daba, tictemacaya dábamos, como copretérito. Pero aquí lo escribimos como un imperfectivo. Después tenemos el verbo oni, que es tomar, Maestro, ¿sí? imperfectivo, como dijo Ni, la otra forma, ni copretérito. copretérito, copretérito. Eso nada más, maestro. Sí. Maestro, ¿Sí? ¿por qué en el de arriba dice T y en el de abajo no trae el T? En el Nick T Maca y abajo nada más dice Nick Maca. Ah, es que es bueno, aquí por la escritura, igual por la variante. Se refiere a ¿va? El primero y el Sí, segundo que están en color amarillo. sí. Ajá, es la variante. Por ejemplo, nictemaca o nicmaca, Ah, ok. pero significa lo mismo. Por ejemplo, nicmaca se refiere a doy y ticmaca, ticmaca damos. Nictemacac o nicmacac. Tictemacaque o ticmacaque. Nictemacas
o nicmacas. Nictemacaya o nicmacaya. Tictemacaya o ticmacaya. Esa es la diferencia, pero es una variante. Y eso es en relación a la escritura. Paso Camate, maestro. ¿Sí? El otro, lo que les comentaba al oni, que se refiere a tomar, es un verbo. Niconi, niconi, nic, niconi tomo, ticoni tomamos, niconic tomé, ticonique tomamos, ticonis tomaré, ticonisque tomaremos, niconisquia tomaba, ticonía tomábamos. El tercero es ita, ver, niquita, veo, tiquita, vemos, niquitac, vi, tiquitaque, vimos, tiquitas, niquitas, veré, tiquitasque, veremos. En imperfectivo, niquitaya, tiquitaya. El otro verbo es choca, llorar, ni choca, lloro, ti choca, estamos llorando, ni choca, lloré, ti choca que lloramos, ni chocas, lloraré, ti chocas que lloraremos. Y en imperfectivo, ni chocaya, lloraba, ti chocaya, llorábamos. El otro es tequiti, el verbo tequiti, trabajar, ni tequiti, trabajo, ti tequiti, estamos trabajando o trabajamos, ni tequitic, trabajé, ti tequitique, trabajamos, ni tequitis, en futuro trabajaré, ti tequitisque, trabajaremos, trabajaremos. Y en imperfectivo, ni tequitía, trabajaba, ti tequitía, trabajábamos. El otro verbo, coa, comprar, ni, ni coa, ni coa, compro, ticoa, ticoa, compramos, nico, compré, ticosque, compraremos, nicoas, compraré, ticoasque, compraremos. Aquí es compramos, compramos, ticosque. Ahí, perdón, Temasteni, ahí en Tico, Ticoque es compramos, Ajá, ya por- pasó. sí, porque había puesto compraremos, creo, ¿no? Ajá, sí, compramos ya pasó. Ajá, Pero si se dan cuenta, es ticúa en presente.
Es que estamos comprando, ticoa. En Ujú. el presente estamos comprando, ticoa. Estamos comprando o compramos, pues estamos en el presente. Ticoas que compraremos, nicoas compraré. Y en imperfectivo, nicoaya Compraba. compraba. Ticoaya comprábamos. Ahí con estas pequeñas correcciones. Tenemos el verbo poa, contar. Más, ¿Sí? nada más en oni de tomar, ¿se refiere a tomar de agua, tomar agua o a tomar de agarrar algo? De tomar, ¿De tomar agua? de tomar agua, de tomar un líquido. Sí. Ajá. Y entonces de tomar de agarrar algo, entonces no es No, diferente es o no diferente. existe. Casi Ujú. lo agarro. Ah, ya. Casi. Por ejemplo, cuando yo me refiero a mí, ni casi estoy agarrando. Ni casi, ni casi, ni Sí. casi, Quema. Sí. ni Las casi, tlahuitas no tiene. Sí. ni casi no hachi. Ni casi no hachi. Que estoy agarrando mi agua. Ujú. Las Ujú. ocamatita más tiene. Entonces, púa es contar. Nicpoa, cuento. Ticpoa, estamos contando, contamos. Onipo, conté. Tiposque, contamos. Maestro, ¿Sí? Nicpoa es cuento de contar. Ajá, Nicpoa. Ok. Y el otro, cuando yo cuento cosas, es Nitlapoa. Mm, Por ejemplo, cuento cuántos, a lo mejor tengo varias cosas, ¿no? Aquí los estoy contando. Tengo, tazas, tengo lápices. Es Nitlapoa. Le ponemos el tla se refiere a cosas, pues, que están, que hay. Pero en este caso es de leer. Poa. O Nicpo conté, ni Ticposque contamos. Ticpoa. Ticpoas, Nicpoas contaré. Ticpoasque contaremos. En imperfectivo, Nicpoaya contaba. Ticpoaya contábamos. Tzacua, cerrar. Nictzacua, cierro. Tictzacua, estamos cerrando, cerramos. Nictzacua o Nictzac. Aquí se coló esta. Nictzac. Ticzaque, Nictzac, cerré. Ticzaque, cerramos. Nictzacuas, cerraré. Ticzacuasque, cerraremos. Nictzacuaya, cerraba. Tictzacuaya, cerrábamos. Tlami, terminar. Nictlami, terminó.
Tictlami, terminamos. Onictlami, terminé. Tictlamihque, terminamos. Nictlamis, terminaré. Tictlamisque, terminaremos. Y en imperfectivo, nictlamiyaya, terminaba. Tictlamiaya, terminábamos. El otro verbo es pia, que se refiere a tener. Pia, nicpia, tengo. Ticpia, tenemos. Nicpish, tuve. Ticpishke, tuvimos. Nicpias, tendré. Ticpiasque, tendremos. Nicpiaya, tenía. Y ticpiaya, teníamos. El otro verbo es totonía, calentar. Nictotonía, caliento. Tictotonía, estamos calentando, calentamos. Nictotoni, calenté. Nictoto, tictotonique, calentamos. Tictotonique. Nic, nictotonis, calentaré. Tictotonisque, calentaremos. Nictotonía, calentaba. Nictotoniaya, calentaba. Tictotoniaya, calentábamos. Y el otro verbo es witoni o también la variante tzikwini. Sí, cui, ni. Este es witoni o variante, Maestro, sí. para esa variante, ¿para qué región? O El de- witoni es por la región de Chilapa. ok, ok, maestro. Y aquí en la región de la montaña es tzikwini. Sí, Tzikwini, cuito. Ok. sí, tzikwini, brincar. Niwitoni, brinco. Tiwitoni, brincamos. O la otra variante, Nitzikwini, Titzikwini, Niwitonki, Tiwitonke, brincamos. La otra variante sería Nitzikwi y Titzikwinke. Niwitonis, brincaré. Tiwitonisque, brincaremos. Y la otra variante es Nitzikwinis, Titziquinisque. Y en imperfectivo, niwitonía, brincaba, tiwitonía, brincábamos. Y con la otra variante, nitzicuinía y titzicuinía, brincábamos. ¿Vale? Choloa, choloa, se refiere a huir, huir. Nicholoa, huyo. Ticholoa, huimos. Nicholoski,
Hui, ticholosque, huiremos. Nicholos, huiré. Ticholosque, huiremos. Y en imperfectivo, nicholoaya, huía. Ticholoaya, huíamos. Ya. El otro verbo es motlaloa. Es tlaloa, pues, pero aquí le podemos poner motlaloa. Tlaloa, Mañana motlaloa. cortas estos mangos y no se van a echar a perder. Ni motlaloa, notlaloa, ni notlaloa. Corro, timotlaloa, corremos. Y ni tlalojki, corrí. Timotlalojque, corrimos. Ninotlalos, correré. Y timotlalosque, correremos. A lo mejor se están preguntando aquí en singular lleva no y en plural lleva mo. 10:15. Eso no más. Antes del prefijo lleva no en singular y en plural lleva mo en este verbo. Tlaloa. Ninotlalos, correré. Timotlalosque, correremos. Y en imperfectivo, ninotlaloaya, corría. Ti, titotlaloaya o timotlaloaya, para que no se confundan. Timotlaloaya. ¿Sale? El otro verbo es poloa. Poloa, perder. Nicpoloa, pierdo. Ticpoloa, perdemos. Nicpolo, perdí. Ticpolosque, perdimos. Nicpolos, perderé. Ticpolosque, perderemos. Y en imperfectivo, nicpoloaya, perdía. Ticpoloaya, perdíamos. Tequihuía, dedicar, dedicarse al trabajo. Tequihuía. Nictequihuía, trabajo. Tictequihuía, trabajamos. Nictequihui, nictequihuisqui, nictequihuisqui, trabajé. Tictequihuisque, trabajamos. Nictequihuis, trabajaré. Tictequihuisque, trabajaremos. Trabajaremos. Nictequihuía, trabajaba. Y tictequihuía, trabajábamos en imperfectivo. El otro verbo es altía, bañar. Ni maltía, me baño. Timaltía, nos bañamos. Ni malti, me bañé. Timaltisque, nos bañamos. Ni maltis, me bañaré. Timaltisque, nos bañaremos. Ni maltiaya, me bañaba. Timaltiyaya, nos bañábamos. En imperfectivo. El otro es paca, lavar. Nicpaca, lavo. Paca, lavamos. Nicpac, lavé.
Nicpaque, lavamos. Nicpacas, lavaré. Ticpacasque, lavaremos. Y en imperfectivo, nicpacaya, lava. Ticpacaya, lavábamos. Cua, comer. Cua. Nic, nicqua, como. Ticqua, comemos. Onicqua, comí. Ticcuasque, comimos. Nicuas, comeré. Ticuasque, comeré, comemos, comeremos. Y en imperfectivo, nicquaya, comía. En plural, ticuaya, comíamos. Mama, cargar. Nicmama, cargo. Ticmama, cargamos. O nicmama, cargué. Ticmamahque, cargamos. Nicmamac, nicmamas, cargaré. Ticmamasque, cargaremos. Nicmamaya, cargaba. Y ticmamaya, cargábamos. Estos son los verbos con la cual vamos a trabajar esta semana. Y miren, acá abajo les puse algunos ejemplos de cómo, de todo lo que ya vimos, podemos ya realizar pequeñas oraciones. Nehua, Nikmaka, Papito lindo. Totonki, Nokone. Yo doy tortilla caliente a mi hijo. Nehua o Nikmaka, Tlaxcali, Totonki, Nokone. Yo le di tortilla caliente a mi hijo. Nehua Nikmakas Tlaxcali Totonki no Cone. Yo daré tortilla caliente a mi hijo. Nehua Nikmakaya Tlaxcali Totonki no Cone. Yo daba tortilla caliente a mi hijo, que son la conjugación de los verbos en sus tres tiempos y el imperfectivo. Cuatro. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna? Maestro, ¿Sí? ahí cuando dice Negua, ni Macas, Tlaxcali, Totonki, Noconi. Yo daré tortilla caliente a mi hijo. Ajá. Daré es tiempo futuro. Sí, Ok, está bien, futuro. maestro. Mire, el primero, Nicmaca, es en presente. Ok, El segundo, o Nicmacac, Nicmacac, o Nicmacac, di tortilla caliente. El tercero, Nicmacas, daré. Y el último, el imperfectivo, Nicmacaya, daba. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? parece que estamos bien, maestro. ¿Sí? Los demás, ¿Qué más tiene? ¿Qué más? Emma, ¿Qué? bien. Enseguida les voy a, Maestro, arregla eso que estuvo mal, porque yo lo había hecho, pero yo pensaba que, digo, ¿por qué tiene esto así? Pero la hermana Norma le explicó dónde ajá, estaba el sí, detalle. Por favor, sí, lo de hecho arregla, ya, maestro, ya lo corregimos ahorita, ya nomás y lo sube, maestro. en la imagen es ahí donde denme oportunidad de corregirlo y Lo corrige y lo sube, por al favor, término maestro. de la clase, este,
Lo, lo subo. ¿Qué, maestro? Miren, les voy a presentar este cuadro para que lo trabajen. Ahorita se los comparto. Este es en presente. Miren, dice, para conjugar un verbo en presente se usan los prefijos de sujeto. Ejemplo con el verbo miki, que es morir. Aquí está en primera persona, yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes y ellos. A ver, déjenme tantito. Ejemplificamos con el verbo miki, que es en primera persona ni. El prefijo es ni. El verbo miki, ni miki. Yo muero. Tú, ti miki, ti miki, ti miki, ti miki. Tú mueres. Miki, él o ella muere. Miki. Y en nosotros, Timiki, Timiki, nosotros morimos. Y ustedes, Anmiki, ustedes mueren. Y Miki, ellos mueren. Esto es en casos de los verbos regulares. Miki. ¿Van a poder trabajar con esto?
Yo Mate más pienso que Jenny. sí, maestro. Yo pienso que sí, maestro. Aquí ya viene desglosado, la Sí, persona, los pronombres, los prefijos, el verbo, la forma conjugada y el significado. y ahí ¿qué hacemos? ¿Ponemos otros verbos, maestro? Otros verbos, ajá, por ejemplo, bueno, aquí ya otro verbo que quieran que ejemplifiquemos. Choca, por ejemplo. Choca, ajá. Ponemos aquí adelante choca, choca, Ni choca. exactamente. Aquí ni choca. ¿Qué quiere decir? Yo lloro. Yo lloro. Exactamente. Ujú. Choca. Bueno, aquí aquí en el prefijo, pues ya no es necesario de que le pongan otra vez. Ya nomás Ya sería está ahí. la forma conjugada, a lo mejor el verbo, la forma conjugada y el significado. Sí. Es con ¿Qué lo que más? estarían trabajando. ¿Qué mate más Jenny? Ajá. Y lo otro, miren, no sé, a lo mejor no quiero, a lo mejor no, Yo pienso que ya con eso es bueno, maestro. sí, Porque igual si no no, nos vamos a perder y así no. no, exactamente es lo que, Los pues, verbos y las oraciones esas que se... pero sí, bueno, en otra información, miren, recopilé también esta información y, bueno, y a lo mejor si no los confundo, si no los confundo, se los presento, pero si es que piensan que no, porque aquí ya están en pretérito, pospretérito y en presente continuo. A lo mejor no sé si, si se llegan a confundir o con la información. Maestro, ¿Sí? maestro, por los pretéritos es futuro, Pospretérito es algo que pasaría. por eso como futuro o algo así. Ajá. Por ejemplo, Nicpiasquia tendría. Bueno, se los presento, pero esto es como una información adicional. Miren, para que no, para que lo tengan, pues, como información. Muy bien, Pero maestro. sí lo vamos a estar trabajando con el cuadro que les presenté. Pero igual, por ejemplo, en pretérito, tlenopanoc, pasado, pasado. En pretérito, pasado. Y tenemos la palabra pactia, que es feliz. Por ejemplo, nipactiac, en pasado, fui feliz, nipactiac. En presente, nipactia, estoy feliz. En futuro, nipaquis, estaré, tendré o estaré feliz. En copretérito, no existe, no hay. O tal vez sí, en nipaquiaya, ni pa, nipaquiaya. En pospretérito, tlen o panosquia. Bueno, la forma conjugada en pretérito pasado, tlenopanoc, en presente, tlenpanoa, en futuro, tlenpanos.
En copretérito, tlen opanoaya. En pospretérito, tlen opanosquia. Y en presente continuativo es tlen panotoc. ¿Sabe? Con esta aclaración es nic, nipaquiaya. Y en pospretérito, nipaquisquia. Estaría feliz, nipaquisquia. Y en presente continuativo es nipactoc. Estoy feliz. Ujú. Esto es como una información adicional. Tema, maestro. El otro ejemplo es nipiac. Tuve, Tuve. En presente, tengo. nicpia. Tengo. Nicpías. En futuro, nipías. Tendré. Ujú. En copretérito, tlen opanoaya, nicpili. Lo Lo tuve. tuve. Te Nicpili. mantuve. Tlen opanosquia, pospretérito, nicpiasquia. Tendría. Y en presente continuativo es nipishtok, tlen panotok, nipishtok. Por ahí si, si llegan a ver esta conjugación, pues ya saben, Eran ¿no? A lo dos, que se una pues yo no refiere. tomé esta mañana, uno para ti y otro para mi che gordo hoy. Ya lo tomé. Ya Y lo va a tomar mi gordo. finalmente, este cuadro, ¿sale? Entonces, sobre este trabajo, ¿hay alguna pregunta? Pienso que estamos bien, maestro. Nada más vamos a hacer el primero, ¿verdad? Porque los otros sí como que tienen más, Vas, un grado más de complejidad. sí, más Pero igual, complejos. Hay, esta información se los presento por si llegaran a encontrar O tomar ideas para ir aprendiendo más, ¿no? verbos conjugados de este tipo, pues ya saben a lo que se refiere, ¿no? perfecto, maestro. Nicpiasquia noamoch tendría mis libros. Maestro, Nicpia, Nikipistok no tiene en español. Nipistok, Nipistok. Nipistok. ¿Qué es eso, maestro? Pues, bueno, aquí es un presente continuo, Nipistok. Ok, ok, Ya ok. lo tengo, lo estoy teniendo, ¿no? Lo Lo estoy estoy teniendo, teniendo, yo sería. sé. Ajá, podría ser, lo estoy teniendo. Lo estoy teniendo, sí, maestro. Nipistok. Por ejemplo, Nipistok, no tlamachilis. Todavía conservo la lucidez, ¿no? De mi pensamiento. No tlamachilis, Nipistok, no tlamachilis. Todavía tengo lucidez en mi pensamiento. Puede ser. Bueno, entonces con esto vamos a trabajar. Les vuelvo a repetir, no sé si tengan alguna duda de cómo realizar esta actividad. Miren, los verbos ya se los presenté. Igual lo voy a subir, son los que con los que vamos a estar trabajando, los que les presenté. Y esos mismos son los que van a trabajar en este cuadro. De hecho, van a ser dos, uno este, para verbos regulares y el otro va a ser para verbos irregulares, porque acuérdense que Mm, es diferente la
la conjugación y ¿Qué más? tiene tiene otros prefijos. ¿Qué más Igual demás tiene? vamos a hacer uno como ejemplo para que igual tengan la idea. Sebastián, nos va a compartir este documento. Sí, sí lo voy a subir. Esto es para verbos irregulares. A ver si apóyenme. ¿Cuáles son los prefijos de los verbos irregulares? El primero, Ni Nick. Ajá. regulares. Ajá. No sé. Tic, Tic, Sí, tic, exactamente. ti, Ujú. Sí, ti, sí. Ujú, más me, tic. ujú. y, En, en relación a nosotros, ¿cuál sería? Bueno, sí, ¿no? em, Sí. es, ¿quién? Sí, Tic, más tic, el ticnequi, pluralizador, ¿no? no es Y, ticnequi, maestro. ti, ajá, sí. An y ki. Ti y ki. Ujú. Estos son los prefijos para los verbos irregulares. Es nick, tic, ki, ti más el pluralizador, an más el pluralizador y el ki más el pluralizador. Entonces, ejemplificamos un verbo irregular. Dígame uno. Poloa Poloa. podría ser. Poloa. Ajá. Ujú. Perder. Perder. Ajá. La forma conjugada. Mm, Nick. Tic, Poloa. poloa, Poloa. Exactamente. ¿Qué significa? Este, yo Yo, yo, pierdo. yo bien, pierdo. Yo pierdo. Exactamente. Yo pierdo. Ujú. El siguiente. Tic, Poloa. Tic. Poloa. Tú pierdes. Ujú. Tú, Perdemos, tú pierdes. tú pierdes. El otro. Ti, Tipoloa. Tipoloa. lo- Ujú. Tipoloa. ella Él o ella pierde. pierde. Ella pierde. Ella o él. Ajá. Ella pierde. Tipoloa. El siguiente. Mm, Tipoloa. 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 Ujú. Nosotros perdemos.
Perdemos. Ujú. Tipo Loa. Nosotros perdemos. Y el A- siguiente. Antipoloa, Ampoloa. Ampoloa. Ampoloa, exactamente. Ampoloa. Poloa, Loa. Ampoloa. La H es para pluralizar, porque son Ujú. varios. pluraliza. Ujú. ¿Cómo Ustedes sería pierden, ustedes lado? pierden, Ustedes pierden. pierden. Ujú. Y el último, Y poloame o o quipoloa. Kipolome, Hipoloa. Ujú. Kipoloa. Ujú. Ellos, Pierden. así. Sí Quema, está, maestro, quema, sí maestro. está, un poco complicado, ¿cómo ven? No, yo creo que ahí está Cuando bien. estamos en grupo, como que se hace fácil, pero cuando uno está solo, está duro para el maestro. Pero ahí vamos. Sí, sí. Ujú. Sí, si quieren, igual otro, denme otro con dos ejemplos para que se Ni- aprenda mejor. Nigneki. Neki, ¿Es irregular también? neki, sí, es irregular. ¿Qué Nick, más? Neki, Nick, ni neki, neki. Sí, ni neki, neki, nik, neki. ¿Cuál sería su significado? Yo quiero. Yo quiero. El siguiente, Tigneki. Picnic. tik, neki, tik, neki. Tú quieres. Tú ¿Quieres? quieres. Ujú. Pineki. Tineki. Ineki, ineki. Él Quiere. O, o ella quiere. o ella, ajá, él o ella. Ya Ujú. arriba ya pusimos ella, ahora vamos a poner él. Sí, Él Emma. quiere. Ujú. Sí, pero aquí no hay problema, es él o ella. Ujú. Ujú. El siguiente, Y ahí, ¿cómo queda? Pineki. Tineki. Tineki. Con H. Ajá, Tineki. Pineki. Gordis no puede con sus gotas, así es. entonces alguien le tiene que agarrar Ay, el oso porque y el otro Tineki, le echa las gotas. Papi, me falta una mandarina hacia espérame, pues. toda esta mandarina que está ahí, tu mano. Tineki. No puede, no puede abrir su. Nosotros Queremos. 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 Ujú. An, aneki. Aneki, También con la H. aneki.
Mm. ¿Ustedes? Quieren. Quieren. Ujú. La forma conjugada. Kineki. Kineki, exactamente. Ki, ne, kineki. Ellos. Quieren. Temacheni, ¿en qué caso se usa la terminación me? Me. En algunos verbos se utiliza el me. Por ejemplo, ¿Serían para plurales? contar, para que, ajá, ajá, por ejemplo, coyot es uno solo y coyome Oyalme. son muchos. Ujú. Coyome, misto, misto, uno solo, es gato. Mistome, son varios. En esos casos se utiliza la me, Ujú. Vendría siendo como para personas y animales. personas y animales. Sí. Ujú. Pero bueno, eso lo igual creo que ajá, es más para animales. Ya en algunos casos se utiliza para personas. El me, mistome, coyome, eh, colot, el el colot, alacrán, colome, alacranes, otro animal, Tecolot. tecolot, tecolome, ujú, Pues Pali, cuespalme, Tochtli. tochme, ujú, Ocelo, ocelome. En esos casos se utiliza el me, más en los animales. Ujú. Pero y por eso ejemplo, Tazocamati. Sebastiani, lo en vamos a el ver un caso poquito de más adelante, Cuautli, en qué caso se utiliza el me. ¿Sale? en el caso Entonces, de Cuautli, Sebastiani, ¿cómo se aplicaría? en Gracias. caso de cuauhtli, Cuauhme. ajá, cuaume, Sí, porque a Tochtli le quita el tli y es ajá, Tochme. ajá, y cuauhtli, igual, se le quita el tli, cuaume, Ajá. en ese, ¿Qué más? sí. Ujú. Entonces, si alguien quiere practicar, adelante, les doy el espacio. Quedan pocos minutos y la forma conjugada sería nada más esto. Por ejemplo, la forma conjugada es lo que practicaríamos. ¿Alguien que quiera? ¿Qué mate, Mastiani? Nicpoloa, yo pierdo. Nicnequi, yo quiero. Nicticpoloa, tú pierdes. Ticnequi, tú quieres. Tipoloa, ella pierde. Tinequi, eh, él o ella quiere. Eh, Aquí. ay, aquí sí. Tipoloa, nosotros perdemos. Tinequi, nosotros queremos. Ampoloa, ustedes pierden. Aneki, ustedes quieren. Kipoloa, ellos pierden. Y, y sería aquí, Neki. Kineki,
ellos quieren. Ajá. En Tlaxtlahui Temastiani. ajá, Tlaxtlahui. ¿En qué tiempo está conjugado? Eh, en presente, Presente, es correcto. ¿Lo pueden hacer en los tres tiempos? ¿O nada más esto para empezar? yo Yo creo que pienso que nada sí. más esto para empezar, maestro. Ah, bueno. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera practicar? Tenemos unos minutos. ¿Sí? No, no se espanten. Maestro, Ajá, empezamos ahí donde dice, Nicpoloa, yo ajá. pierdo. Nigneki, yo quiero. Ticpoloa, tú pierdes. Ticneki, tú quieres. Tipoloa, Tipoloa, ella pierde. Tineki, él quiere. Tipoloa, nosotros perdemos. Tineki, Tineki, nosotros queremos. Ampoloa, ustedes pierden. Aneki, Aneki, ustedes quieren. Kipoloa, ellos pierden. Kineki, Kineki, ellos quieren. Ujú. Este es con los verbos irregulares. Irregulares. Ok, Y maestro. ahora con los verbos regulares es este. Esta es la forma conjugada. Ni Miki, yo Ah, muero. Ni Choca, yo lloro. Ti ujú, Miki, tú mueres. Miki, ella muere. Ti Miki, Ti Miki, nosotros morimos. And Miki, ustedes mueren. Miki, ellos mueren. ujú. Este es En irregulares? en regulares. Este que apenas se leyó. Ok, maestro. ¿Qué más? Este es la forma regular. Se le voy a poner aquí para que no haya Sí, con para que no nos olvidemos y nos pierdan. regular. Perdón, verbos. Regular, regulares. Ujú, verbos regulares. Y en el otro, verbos irregulares. Entonces, eso sería Maravilloso, maestro. la tarea para esta semana. Y cualquier duda, comentario, pues lo pueden escribir en el grupo de Nahuatlastoli. Y ya ¿Cómo se dice tarea, maestro? Ya nos dijo. tarea tequitlentichihuasque. Mm, otra vez, Tequitlentichihuasque. Tlen, leen. Tlentichihuasque. Aquí lo escribo, si no. Ah, bueno, tequit, Tlen, leen.
Ti- Y ti- Tikchihuasque. 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 Tikchihuasque, vea que es un verbo irregular. Tequitlen, ujú, tikchihuasque. Lo pongo en grande. Ahí está. todo eso es. Ajá. Tarea. Ujú. Sí, porque sería trabajo en tu casa o cómo. Tikchihuasque. Bueno, aquí si se traduce de manera literal, trabajo, que vamos a realizar. Ah, Sería. ya. Ujú, ¿Qué matemáticas tiene? ujú. Trabajo que vamos a Entonces, realizar. pues, ajá. Tequitlen, tikchihuasque. Podemos decir intonalme estos días. Intonalme. Aquí ya se utiliza el me, si se dan cuenta. Ujú, Eh, In, tonal de tonal día. Y me es de pluralizador. Tonalme. ujú. ¿Qué más? Tequi- Tequitlen, tichihuasque, intonalme. Trabajo que vamos a realizar estos días. Ahí está. Ujú. Bien, entonces si no hay ¿Qué matemáticas tiene? otro comentario, pues, Tlazocamati Temastiani. ¿qué más? Tlaxtlahui. La Lo, Sebastiani, lo subo en el grupo y ya ustedes lo trabajan. Tlaxtlahui, maestro. Buenas Si no noches, hay más maestro. comentarios, Buenas sí, noches a Timotesque yo todos. maestro, Amalinchi Cuelli. Socamati. ¿me puede sumar al Timoitasque grupo, Manin maestro? Chicuay. ¿Mandé? ¿Me puede sumar al grupo de Sí, Náhuatl? claro. Pásenme su